Saludos amigos, ya estamos aquí en el set de las entrevistas. Tenemos en el día de hoy una persona que cuando viene este programa deja las redes sociales, deja el set aquí encendido. Profesor Meranio Paredes, bienvenido. Yo pensaba que ya esto le preocupaba al gobierno, que tú no me invitabas. No, parece que hace días que no venía por aquí. Sí, así es. Pero déjeme decirle una cosa, que de las entrevistas más vistas, comentadas e icónicas, está la suya, una de ellas. Gracias, Félix. Profesor, ¿y cómo anda la cosa? ¿Cómo anda primero la campaña de Abel Martínez? ¿Cómo anda todo eso? Mire, yo pienso que a partir del anuncio de la Alianza Rescate RD, aquí todo comenzó de nuevo. 0-0. Sí, porque en definitiva, recuérdate que en el caso de Abel nosotros tuvimos que usar una arquitectura, una carpintería que no lidiaba, no chocaba con la ley, pero tenía sus bemoles. Y fue poder identificarlo como candidato, aún no proclamándolo como tal, por el hecho de que la ley no lo impedía. Sí. Y esto vino a producirse justamente ahora, en la fecha que establecía la Junta Central Electoral. Pero al mismo tiempo, todo el tema de la posibilidad de alianza venía manejándose en estos meses con dos posiciones claramente evidenciadas en nuestro partido. Un sector que entendía que a Abel había que dejarlo despegar y otro sector que entendía que era el momento de ir armando toda una estrategia hacia una alianza, sobre todo por la presión de las elecciones a febrero, que no quedaba mucho tiempo. Entonces, esa propia situación mantenía en un cierto limbo la situación de la campaña, en este caso particular de Abel Martínez, independientemente que no ha cesado de moverse en todos estos meses. Y por eso, a raíz de que ya se define que tenemos una alianza con otras fuerzas opositoras que impacta 264 demarcaciones y cerca del 50% del padrón de 8 millones de electores, ya hay una nueva situación. Porque este anuncio, innegablemente, que permite crecer a toda la fuerza opositora y particularmente al PLD, que en cierto modo y por ser el partido más organizado, con mayor experiencia en términos de las campañas electorales, es quien de alguna forma lidera esa alianza. Profesor, ¿y usted era a favor de la alianza o en contra de la alianza? No, yo nunca me definí ni pro ni contra la alianza. Porque había dos grupos. Sí, yo entendía que teníamos que ir midiendo, teníamos que ir tomando en consideración lo que siempre se ha dicho, poniendo el oído en el corazón del pueblo. Y lo cierto es, Félix, y lo saben todos los amigos que nos ven, nos escuchan, que esta alianza surgió producto de todo un esfuerzo, de todo un sentimiento desde abajo hacia arriba. Abajo arriba, sí. Esta alianza se le impuso de alguna manera a la cúpula de las organizaciones. Por eso las dificultades todavía que se mantienen por algunos egos, algunos caciquismos que existen en algunas demarcaciones aún todavía en la presente circunstancia, y que yo entiendo que la garantía del éxito, tanto en febrero como posterior en mayo, va a depender, en primer lugar, de la confianza recíproca entre los actores. En segundo lugar, de la compactación que se logre en esas 264 demarcaciones y donde ella influye en términos subjetivos. Y finalmente también el entusiasmo que genera. De las plazas grandes del país a la alcaldía, ¿cuál usted entiende que la Alianza Rescate RD podría salir victoriosa? No, ya de por sí, pero te dije que a partir de ahora que había que medir. Yo recuerdo que el día pasado, conversando con un amigo comunicador que ha irrumpido con mucha fuerza y tiene hasta una empresa encuestadora, yo decía, mira, tú vas a tener que medir ahora a partir del día 20, que se le pone nombre y apellido a las candidaturas. Y efectivamente ya hemos visto que esa empresa encuestadora ha comenzado a medir y ya está dando dos senadurías importantes del país en un franco posicionamiento de ventaja. El caso de la provincia de Santo Domingo y el caso del Distrito Nacional. Y qué decir también de las candidaturas a alcaldía. Y debo decirte, Félix, que Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte,
Santo Domingo Oeste, Santiago, el Distrito Nacional, son demarcaciones fundamentales. Y en el caso nuestro, entonces tenemos que agregarle San Cristóbal. Sí, y se le agrega Higüey, que está en el top 10 de las provincias, San Pedro de Macorís, donde hay un candidato indiscutible a la alcaldía que está hoy en franca ventaja, Cedeño, y que va a ganar las elecciones. Eso es lo que ha llevado a Danilo Medina, el presidente del partido, a señalar que vamos a darle una pela al PRM y sus candidatos municipales en el mes de febrero. ¿Y qué decir del sur del país? Yo pienso que la labor que viene haciendo Medina en un sur que su gestión de gobierno entregó innegablemente mucha ayuda, apoyo, sobre todo a las pequeñas, medianas empresas agrícolas de esa región, y la propia circunstancia de una política opositora, una política fronteriza, guiada por encuestas, no por la realidad de la provincia fronteriza, por encuestas que en principio le generó algún nivel de simpatía al presidente Luis Abinader, pero que a la larga, y es lo que yo estoy avisorando para el próximo año, le va a cobrar sus culpas. Profesor, ¿y no se ve problemático para esa alianza Rescate RD que algunos o varias cabezas de las principales cabezas del PLD se vieran como opositores a esa alianza? No, porque en definitiva ya el propio presidente Medina, que tuvo su resistencia, y él lo ha reconocido incluso públicamente, es un abanderado hoy de esa alianza. Y hay un elemento que permite avanzar en ella, sobre todo en el mes de febrero, para el día 18, día de las elecciones municipales, por una estrategia que yo pienso que es inteligente del partido, y es llamado al voto morado entero. La gente dice entero, yo prefería decir el voto morado en todos los niveles, porque realmente no hay una boleta única, que fue una experiencia del pasado, donde tú podías marcar la presidencia arriba y abajo marcar la alcaldía cuando eran conjuntas esas elecciones, o la posición legislativa, en donde ya no hay arrastre tampoco. Entonces yo diría que el llamado debe ser a votar morado en todos los niveles, votar morado en febrero y votar morado en mayo, y el acuerdo hablará por sí solo. A propósito del tema político y de los candidatos, en la capital hay un tranque grande con el tema de la senaduría del Distrito Nacional con la actual candidata Farideh Raful, que aparentemente el PRM no la quiere, aunque no es su partido, pero me gustaría saber su valoración. Yo recuerdo una expresión de Papi Estrella, un ex veterano legislador reformista, que en ocasión de la reforma constitucional del año 94, en que el PRD con su fuerza se retiró porque querían, sabían que no tenían los votos para que las elecciones se definieran en primera vuelta con un 40%, eso le daba el triunfo seguro al doctor Peña Gómez, y el reformismo y el PLDismo en ese momento, tradicionales adversarios, porque el PLD fue víctima del tema electoral del 90, logramos un acuerdo para elevar la posibilidad de ganar las elecciones con el 50% más uno. Y eso evidentemente sacó de pelea al PRD, que ha tenido una votación sólida, histórica, de alrededor de un 40 o un 45%. Entonces, se retiran los legisladores del PRD y facilitaron entonces que el bloque del PLD, que era mayoritario en ese momento, porque tuvimos mayoría congresional en las elecciones 90, y el reformismo, pasáramos la reforma. Y decía Papi Estrella, el PRD ha actuado como siempre. Y cuando hablamos del PRD, su heredero natural ahora es el PRM. El PRDM. Han actuado como siempre. Ellos prefieren que se pierda el cuerpo salvando la lengua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el gobierno de Luis Abinader? El gobierno de Luis Abinader, y el mejor ejemplo es lo que ocurre con la actual senadora Farideh Raful, está entrampado en una retórica populista que lo catapultó al poder, y la realidad de sus actos que desmienten esa retórica. Y te doy varios ejemplos que quienes nos ven y nos escuchan van a entender por qué de mi aseveración. ¿Cuál fue la primera bandera? La bandera primigenia, principalísima
del cambio La en la transparencia, oposición, la honestidad. la lucha contra la corrupción y la impunidad. Bueno, ya Abel Martínez en un programa hace un par de semanas le dijo al presidente Abinader, tráiganlo aquí para que después de las elecciones municipales discutamos sobre el tema corrupción. Porque el gobierno de Luis Abinader ya no puede discutir ni de corrupción ni de impunidad. Más de 30 funcionarios de este gobierno destituidos, algunos con la categoría de ministros, y no ha pasado nada en términos de persecución a través de los mecanismos del Ministerio Público Independiente. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, la segunda gran bandera opositora del PRM en la oposición, la crítica mordaz al endeudamiento externo. Principal vocera de esa bandera, Farideh Raful. ¿Y qué ha acontecido en estos 3 años? Que el gobierno llamado del cambio se ha endeudado en más de 30.000 millones de dólares, más que cualquier gobierno, que los 8 años de gobierno de Danilo Medina y relativamente en términos proporcionales los 12 años de Leonel Fernández, con el agravante de que ha sido el gobierno que menor inversión en infraestructura en bienes de capital ha hecho. O sea, porque si tú te endeudas, que no es pecado, se endeudan prácticamente todos los países, para invertir y que el resultado de esa inversión pueda recuperarse en términos del crecimiento del producto, entonces estaría más que justificado. Y la crítica a que la famosa estabilidad macroeconómica era de un mundo exterior al terrenal y que eran inventos de Héctor Valdés Albizu. Hoy ellos se abanderan de esa retórica, de ese discurso, olvidándose lo que decían hace 3 años y medio atrás. Y el tercer elemento, solamente demuestra, estoy planteándolo, el tema de Punta Catalina. O sea, Punta Catalina se convirtió en no lo voy a decir porque es un término muy fuerte, pero se convirtió en la presa. Ellos llegaron a decirlo, es el cuerpo del delito. El cuerpo del delito de la gestión de Danilo Medina. E incluso el actual ministro de Energía y Minas, mi antiguo compañero de estudio, Antonio Almonte, se resistió a emitir un certificado de recepción de Punta Catalina. Hoy no hay funcionarios del gobierno que toquen ni con el pétalo de una rosa a Punta Catalina, porque es la que ha mantenido a flote la producción energética nacional. Y no solamente eso, hay que ver los reportes de Celso Maranzini hablando de los beneficios que ha dejado Punta Catalina en términos de rendimiento y beneficio al presente gobierno. Entonces, un gobierno cuyos principales logros era negación, o se sustentan en la negación de toda su retórica anterior, está llamado al fracaso. ¿Por qué? Porque lo mejor de este gobierno ya pasó. Lo peor es lo que le espera para el próximo año, incluida la derrota electoral. Para cerrar entonces el tema de la capital, ya capital, tenemos la boleta de la Alianza Rescate RD, Domingo Contreras a la alcaldía y Omar Fernández a la senaduría, versus Carolina a la alcaldía, hasta que se demuestre lo contrario, Farideh Raful o posiblemente Guillermo Moreno. ¿Qué escenario usted ve en todo esto? Eso me recuerda a una caricatura del caricaturista argentino, de Mafalda, que en el parque Mafalda veía Rosa y Juan y el corazón abajo, Joaquín y Mary, y entonces ponía Mafalda y ya veremos quién. O sea, no tenía la pareja definida. Miren, lo que está pasando en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, para ejemplificar, cuando a esta altura, porque ahora, justamente este fin de semana, se venció el plazo, a esta altura, faltando apenas 80 días para las elecciones municipales, no había certidumbre de su candidata a la alcaldía. Y peor aún, no solamente en el caso del Distrito Nacional, tampoco Santiago. Una plaza donde precisamente este fin de semana se anuncia la inauguración de la entrada de Santiago. Dios mío,
sea, tienen la cachaza de anunciar la inauguración de la entrada de una Santiago, entrada. como obra cumbre de este gobierno. Entonces, señores, un gobierno que ya apenas a meses, a 80 días de las elecciones municipales y a 9 meses de las elecciones presidenciales, da esos tumbos en las dos principales plazas del país, te lleva a decir que el juego ya habló en materia electoral. Profesor, dos temas neurálgicos que yo sé que usted maneja al dedillo. Uno es el contrato de Aerodón, que yo sé que usted tiene mucho conocimiento del tema, y otro es el problema que tenemos ahora mismo con la educación dominicana. Quiero que hablemos sobre todo eso, pero eso lo vamos a hacer luego que vayamos a una pausa comercial y cumplamos algunos compromisos y ya regresamos a ver, porque esto va a estar bueno. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Regresamos. Antes de irnos a la pausa, profesor, primero, porque si hablamos del contrato se nos va el tema educación y usted no puede ir a una entrevista sin tocar el tema educación, que es su tema natural. Situación de la educación dominicana. Pero sobre el contrato te puedo decir lo siguiente. ¿Sobre el contrato primero? Sí. Okay, nos vemos en la contrato. bajadita. Ayer comenzaron las vistas públicas y han comenzado a salir, por ejemplo, el equilibrio financiero. ¿Qué significa eso? O lo del peaje sombra. Si no vienen los visitantes que se establece para que... ¿Por en este nuevo? Sí. Oh. Si no llegan los visitantes, que se establece que en el contrato es lo que te garantiza la rentabilidad de la inversión, entonces hay que devolverme mi dinero. Pero vamos a comenzar, porque el televidente de este programa, vamos a ilustrarlo primero. Hay un contrato que se firmó en el 1998-1999. 1999. ¿En qué A la sazón yo era director del departamento aeroportuario. Estuve allí de abril. ¿En qué consistió ese contrato, la firma de ese contrato? Y las razones. Ese contrato implicaba, como es natural bajo la ley de capitalización de las empresas del Estado, sobre todo, yo quizá no estuve de acuerdo con el tema de los ingenios azucareros, pero el caso de los aeropuertos nos decía, ¿qué hace un gobierno administrando aeropuertos? O sea, hay compañías que tienen el expertise, tienen la experiencia, esos aeropuertos, pasémoslo a que lo administren entes privados. ¿Y qué hace el gobierno? Cobrar sus tasas, imponer un canon o poner condiciones. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué regalarlo? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Por qué lo regalaron? No fue así. Digo, hasta lo que yo vi, porque después el Congreso, mayoritariamente PRDista, porque solamente teníamos en ese momento un senador que era José Tomás Pérez, sí, y el gobierno de Hipólito Mejía le hizo dos adendas a lo que firmó el gobierno del entonces presidente Leonel Fernández. Ese proyecto estuvo revestido de toda la veeduría. Ahí estuvo el fenecido Freddy Veras Goico, el reverendo Braulio Porte, Bonaparte Gotro Piñeiro, una serie de personalidades que garantizaron la transparencia. Y ahí no hubo nada que esconder, ni hubo escándalo. Ahora, ¿qué establecía el convenio? ¿Y la repartición de los beneficios? Porque esa es la crítica. ¿Qué planteaba el convenio? Que el Estado cedía la administración de esos aeropuertos, pero la empresa se comprometía a modernizar toda la infraestructura aeroportuaria que se ponía en sus manos. Y dentro de ella, bueno, ahí está. Se construyó el aeropuerto de Catey, se hizo un anexo importante al aeropuerto de las Américas, pero ¿quiénes debían dar seguimiento al contrato? Los gobiernos sucesivos, incluido el heredero o el antecesor inmediato del presente gobierno, que fue el gobierno de Hipólito Mejía, en el que estuvo apoyado por el contrato aprobado mayoritariamente por sus senadores. De manera que si lo que se acordó inicialmente no se cumplió, culpa de ellos y no de España. La proporción de beneficio, Estado Dominicano, empresa privada, ¿cuál era la proporción? O sea, ¿qué porcentaje para cada uno? Yo prefiero, porque está en discusión el tema, y hay un asunto de tasas. El Departamento Aeroportuario recibía los beneficios de esa tasa, lo que fuera Junta Aeronáutica en aquel momento, que ahora hay DAT, recibía una serie de beneficios también, y ellos en su momento, cada quien dará cuenta de qué se recibió. Lo importante resaltar ahora es lo siguiente. Si esa empresa en 23 años no cumplió ni pagó un centavo al Estado Dominicano, como dice Luis Abinader, ¿por qué premiarla ahora
7 años antes del vencimiento de ese contrato y otorgándole un nuevo contrato por 37 años. Porque ahora sí va a cumplir. Dice Que Abinader. abarca incluso, y es bueno, porque este programa yo sé que lo ven muchos jóvenes. Señores, se está hablando de que en la próxima década estaremos viajando a Marte. Y es posible que para el 2050 ya tengamos teletransportación. Entonces usted no puede hipotecar todos los gobiernos sucesivos que vendrán, si es que acaso Pero ellos dicen que ustedes lo hicieron primero. hubo un convenio con unas especificaciones y con un canon y con unas condiciones que los gobiernos, incluido el antecesor directo de este gobierno, debió hacer cumplir. Que no lo cumplieran y se lo entregaran y le exoneraran una serie de cosas, es responsabilidad que cada quien cante o cuente su historia y rinda su cuenta. Yo lo que he dicho, nosotros en lo que nos tocó, y particularmente a mí, que yo salí en agosto del Departamento de los Portuarios y el convenio se firmó en octubre, después que el Congreso lo sancionó. Lo que yo vi que se negoció no era oneroso para el Estado Y Dominicano. no se puso nada después que usted gestionó. Eso va a salir a flote ahora, pues yo digo, esperemos a que se dilucide todo esto, porque ese convenio será el más zarandeado, porque lo que ocurre es que este gobierno ha traducido la renegociación de ese contrato como un préstamo más. Por ello yo he dicho que es un gobierno goloso. Es un gobierno que ya no se conforma con haber tomado en préstito por más de 30,000 millones de dólares, por haber pedido adelanto por más de 20,000 millones al sector financiero. Y ahora, encima de eso, se quiere agenciar un préstamo, porque lo están metiendo en el presupuesto del próximo Pero año, le van a dar de más de 40,000 millones con el adelanto de 775 millones de dólares, que es imposible. Y no son gratis. Es materialmente imposible que ese gobierno pueda licitar y pueda ejecutar las obras que dice el susodicho convenio que ahora comenzó su Y discusión. no son gratis, porque él dice que son 1.700 millones de dólares que la empresa está avanzando. No es un avance, no es un pago, no es gratis. Es un adelanto a futuros beneficios que ya incluso los pasajeros y visitantes comienzan a sufrir ¿Cómo los lo sufren? embates ¿Cómo lo sufren? porque ya le están aumentando la tasa. Y dice que sí, que es la compañía o es bajo el contrato que están parados hasta el 30, Sí. pero es que ellos están anulando ese contrato y dándole un nuevo contrato. ¿Y por qué se hacen los ajustes por inflación de la tasa que ellos estaban cobrando ahora y no después? Porque el acuerdo del gobierno es eleven la tasa ahora y nosotros miramos hacia otro lado. Y no hay alguna violación de la ley ahí con el ajuste de ese contrato sin la regulación de compra y contrataciones. Pasar ese convenio o incluir ese dinero en el presupuesto, darlo como un hecho, sin una sanción del Congreso, es sencillamente inconstitucional. Y para el caso de las obras, todas debían estar sujetas a procesos licitatorios, porque en ninguna de ellas se pueden declarar de emergencia, como pasó ahora, como lo han hecho con todas las obras que harán a propósito y tomando como beneficio la desgracia de la caída de los muros de la 27. Profesor, ¿y no era más fácil entonces si esa empresa, también porque ahí hubo algo de trata, porque el adjudicatario, o sea, la empresa que tenía la responsabilidad le vendió a otra y esa otra y esa otra, y finalmente uno no sabe en qué quedó? ¿Y no era mejor entonces dejar que se vence el contrato y llevar una licitación pública internacional? Lo único que yo espero es que nuestros legisladores, la fracción parlamentaria de Rescate RD, se paren dos pies en el Congreso Nacional y diluciden todo. No solamente la propuesta de nuevo convenio o concesión, sino también la evaluación del anterior, que lo diluciden todo. Y quien tenga que cantar, que cante. Profesor, pasando entonces al tema educativo, yo no sé si usted lo ve igual, pero los dominicanos vemos como que la educación, luego que comenzó a tener un pequeño empuje, de repente como que se fue para atrás. Su opinión sobre la educación dominicana. Mira, yo no me gusta politizar el tema educativo, politizan ellos. Me dicen que hay más de 50,000 empleados administrativos que ha metido este gobierno. Oh. O sea, han sacado 50 y metido 50. Por eso tuve los escándalos y los reclamos
permanentemente en educación, porque imagínate que si sacaran una cantidad tan grande de empleados, ¿de dónde? El 4% no alcanza para pagar las prestaciones a todo lo que han sacado. Lo cierto es que aquí hay un grave problema con la educación dominicana. Y aquí también este gobierno niega su retórica. Este gobierno decía que la tan extendida como política era buena, pero que era vacía, y ellos la iban a llenar de contenido. ¿La llenaron? La abandonaron. ¿Cómo así que la abandonaron? Aquí se han perdido, o sea, el nivel de jornada extendida que tenían el sistema educativo dominicano con respecto a lo que hay ahora, ni se acerca. Y además, de por sí, porque la jornada extendida implicaba llevar un almuerzo, su merienda, lo que era necesario para mantener los muchachos dentro de las aulas, y eso se ha perdido. O sea, hay escuelas que han perdido hasta la merienda que recibían. En segundo lugar, señores, este gobierno no ha construido una escuela. ¿Una sola escuela? No ha construido una escuela. ¿Y las que estaban en proceso, 80%? Tampoco la han terminado. 90%? Tampoco la han terminado. Entonces yo te digo, se criticaba que la gestión de Danilo Medina solo se ocupaba de construir escuelas, decían que era una empresa inmobiliaria. Bueno, es que el tema cobertura, yo entiendo que debía haber un equilibrio, naturalmente, pero el tema cobertura era una necesidad histórica, porque habían retrasos. Y si tú dices, bueno, llegamos casi a dejar satisfecha la necesidad de cobertura del país, pero resulta que hemos vuelto hacia atrás. ¿Por qué? Porque como este gobierno no le prestó atención, entonces las aulas que se construyeron y las viejas que venían de atrás se deterioran. Y hoy hay niños y niñas recibiendo clases en el piso o debajo de un árbol. Una cosa que uno pensaba que ya era historia pasada. Para decirte solamente esos dos elementos. Todos los programas que se montaron, incluido el seguimiento a través del pacto educativo, que si bien entendían que el pacto no surtió los efectos, estábamos a mitad de camino. Ustedes podían coger todos los compromisos del pacto educativo, hacer un relanzamiento, pero a garantizar la continuidad de las políticas de gobierno en materia educativa, que es lo único que en el mediano y largo plazo puede tributar resultados positivos en materia educativa. Y una serie de conquistas del magisterio, como el tema de los concursos de oposición, el propio tema de la capacitación, la posibilidad de que maestros pudieran actualizarse con buenos programas de posgrado, apoyado inclusive como programa de calidad por universidades extranjeras. Todo eso se ha desmantelado. A mí me dicen, no tengo la información, que lo que ocurre en Infodoso, que tuvo una magnífica rectoría con Ana Dolores de Camacho y con el actual rector de INTEC, un buen amigo, un académico, que todo eso se ha derrumbado, porque donde quiera que esta gente tocan, dejan el sello del clientelismo, y lamentablemente la educación no puede ser objeto ni sujeto de clientelismo, ni pastel de cada gobierno, porque no habría posibilidad entonces de asegurarse un derecho que tienen todos los niños y niñas a una educación de calidad. Yo deploro que estos 4 años de gestión educativa serán 4 años irremediablemente perdidos. Profesor, ¿fracasó el 4% frente a la educación dominicana? 10 años del pacto educativo obliga a una evaluación. Y yo lo reclamé en los gobiernos de mi partido. Yo no he dejado de asistir desde 2013 hasta el año pasado, porque ellos hicieron algunas sesiones. No dejé de asistir a una sola de las sesiones del Consejo General de Pacto Educativo, porque estoy ahí acreditado como el ministro. Y en todas y cada una de las sesiones del Pacto Educativo, tanto en los gobiernos, en las gestiones pasadas de Danilo Medina, como en esta gestión, reclamé la necesidad de tener un sistema de medición de impactos, un sistema de indicadores que nos permitiera ver si el 4% se estaba utilizando bien en la asistencia a los alumnos, se estaba usando bien en la gestión del sistema, en su modernización, en el avituallamiento de las escuelas, en el acompañamiento, en la parte tecnológica, y se estaba aplicando bien en apoyar el desempeño de los docentes para lograr aprendizaje de calidad. Eso lo dejó en proceso la gestión pasada, el Ministerio de Economía, en ese momento que encabezaba la creación de ese sistema de indicadores, lo dejó muy avanzado y este gobierno lo tomó
y no se ha avanzado nada. Entonces tú no puedes decir hoy que el 4% es un fracaso. No, yo pienso que hay muchos de esos recursos, son 40.000 millones de dólares en estos 10 años, lo invertido. Debieron tener un resultado distinto al que tenemos hoy en materia educativa. Pero hay áreas en que se hicieron esfuerzos que están ahí y que en algún momento habrá que recuperar. Pero antes que adelantarse a decir que es un fracaso, tendríamos que establecer evaluaciones. ¿Por qué? Porque el 4% no fue un puerto de llegada, fue un puerto de partida. Ya en el 2013, cuando se aplicó el 4%, había países de América Latina que duplicaban esa inversión. Claro, lo importante para nosotros, fue lo que yo me planteé en mi gestión del 2008 a 2012, era incrementar progresivamente el 4% para evitar el dispendio y para evitar que esos recursos no se usaran con eficacia, impactando los aprendizajes. Profesor, finalmente, porque ya nos hicieron señas que se nos acabó el tiempo y con usted siempre la conversación es muy fluida. Los textos integrados fue un concepto, ¿verdad?, de la educación dominicana que usted prácticamente, diría yo, según recuerdo que era joven, se lo llevó del puesto. Pero ahora vemos que han copiado literalmente punto por punto los textos integrados suyos de aquella gestión y ahora se han publicado como nuevos en la actual gestión de educación. ¿Su opinión? Yo dije en el 2011, cuando, como tú dices, el negocio educativo me sacó del puesto, como dijo un gran líder, la historia me absolverá. Fidel, he luego del asalto al cuartel Moncada. He esperado 13 años. Para que la historia lo absorba. Estoicamente. Hoy yo puedo presentar mis textos integrados en la mesa y lo pongo a disposición de cualquier comparación. Con los anteriores y con lo del libro abierto. Porque el tollo que se ha hecho ahora es el resultado de tener al frente la unidad editorial del Ministerio de Educación a una persona con fuertes problemas aberrantes. Y toda su ideología y su carga de complejo la ha traducido en su gestión. Ayer él tuvo el sombrero de las multinacionales del texto para combatir a Melanio. Y hoy se pone el sombrero del gobierno para copiar mi texto integrado. Yo estoy haciendo el estudio, porque me llegó justamente esta semana el texto de primer grado. Y si es así, él y los que lo aupan van a tener que responder, porque yo haré una demanda por plagio. Profesor, muchísimas gracias. Finalmente debo decir que yo me adelanté. Lo que intenté hacer con una reforma radical de la educación dominicana, la educación holística, la educación no por disciplina, sino por grandes temas, la asumió Finlandia en el año 2016. En Finlandia, los niños y las niñas no estudian matemática, física, biología, estudian grandes temas, el cambio climático, y alrededor del cambio climático ven lenguaje, matemática, física, geometría, geografía. La historia de los ríos. Los pueblos, su historia marcha paralelamente a la historia de los ríos, como el Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Sena en París, el Hudson en Estados Unidos y Manhattan, o el río Sama en República Dominicana. De manera que a partir de grandes temas, como es la realidad de heterogénea, un abordaje holístico e integrado puede resultar mucho más atractivo a los niños que hoy tienen déficit, dicen que tienen déficit de atención, pero no es déficit de atención, es que están recibiendo contenido del siglo XIX con maestros formados en el siglo XX y expectativas del siglo XXI. Profesor, así no hay manera de que la educación pueda ser atractiva a nuestra generación de niños y niñas. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, no se vayan, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Si te gustó este